Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alberto Arrieta, soy CEO de Z y este es un capítulo más de Estación Startup. Hoy nos acompaña Rodrigo Ponce, CEO y fundador de Bold. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Alberto? Un placer para todos los que nos están escuchando. Un gusto estar acá. Bueno, quiero empezar un poco por tu historia personal, ¿no? No es la primera compañía que lideras. Cuéntanos un poco. Vienes también de una compañía súper grande, ¿no? Vienes de Google, o Google Cloud, para ser más específicos. Cuéntanos un poco, liderando un par de países, una carrera en corporativo, bien en tecnología, pero corporativo, súper estable. ¿En qué momento tomas esa decisión un poco esquizofrénica eh, así que abusiva con uno mismo de salir a emprender y meterte en este ruedo de las startups y el venture capital? Bueno, sí, emprender no es fácil, no es para nada fácil. Uno tiene que tener muchas ganas realmente. En realidad emprendí de muy chico. Eh, Soy ingeniero y ingeniero en tecnología y mis primeros trabajos tuvieron que ver con la época de las .com. Es la tercera revolución tecnológica que me toca vivir. Este, ya tengo bastantes canas. Eh, y rápidamente tuve la oportunidad de trabajar en Microsoft de muy joven y con un compañero de la universidad decidimos renunciar y formar una compañía. Yo tenía 23 y él tenía algunos años más. Formamos una compañía de muy jóvenes, la escalamos todo lo que pudimos. En ese momento no había en Latinoamérica VCs y Mercado Libre estaba recién creciendo, estoy hablando por comienzos del 2000. Pudimos escalar esta compañía, tuvimos la suerte de llevarlo hasta el máximo nivel de competencia nuestro y tuvimos la suerte de no fundirnos y poder venderla. Así que a los 28, 29 años había vendido la compañía, y decidí hacer lo opuesto, que es ir al mundo corporativo en ese momento. Hice un MBA al mundo corporativo, me había dado cuenta de todo lo que no sabía en ese proceso, ¿no? De todo lo que había tenido que hacer sin tener la teoría. Eh, Así que hice el MBA, estuve en algunas compañías multinacionales vinculadas a tecnología, en Oracle, y esa carrera corporativa me llevó por distintos países de Latinoamérica hasta que termina en Google, que mencionaste, liderando el negocio de cloud para Argentina y Uruguay. Pero ese bichito emprendedor nunca se había ido de mí, simplemente no había encontrado el momento propicio para volver a florecer y volvió a florecer, así que cuando terminó mi etapa en Google, decidí volver a conectarme casi 20 años después con el mundo emprendedor otra vez, primero asesorando fundadores, luego involucrándome hands-on, luego me invitaron a la formación de una fintech para el agro, y posteriormente a eso fundar Bolt hace un año y medio. Espectacular. Cuéntanos un poco de ese primer exit. ¿Qué edad tenías ahí? 28, 28 29, años. sí, sí. Eh, Eh, ¿Cómo fue ese proceso de venta? No sé, en retrospectiva, ¿crees que fue una buena venta? ¿Hoy lo harías distinto? ¿Cuáles fueron esas como principales dificultades de llevar un proceso de M&A de una compañía que has empezado a los 23 años, que imagino que estaba de cabeza la compañía, temas de compliance, ¿cómo fue todo ese proceso de M&A? Mira, si fue una buena o mala venta, yo suelo decir que en realidad fue una venta, porque en mi experiencia la mayoría de estos procesos, o sea, no todos los que emprendemos tenemos eh, la oportunidad de llegar a ese camino, este, a ese proceso de venta. Y uno en ese proceso aprende muchísimo y se da cuenta de todas las cosas que hizo mal, y de todas las cosas que uno no sabe y por más que haya pedido ayuda, que no estaba preparado. Es un proceso muy estresante, hay cierta destrucción de valor, eh,
Pero nada, intenté disfrutarlo. En ese momento tenía mucha menos conciencia de la que tengo ahora, y atravesé el proceso. Hoy mirándolo en retrospectiva, sin duda hubiese hecho muchas cosas diferentes, pero bueno, eh, hay que haber vivido el camino ese Ajá. para poder ahora verlo en retrospectiva, ¿no? Hay que vivirlo, no es fácil. O hay que también escuchar este tipo de podcasts y escuchar por dónde crees que vienen esas dificultades, como, eh, o tal vez qué cosa identificaste que en el momento te quitó un poco de valor de la compañía, no sé, temas de tener ordenadas tus finanzas, temas de tener muy claros ciertos KPIs, eh, o tal vez incluso consejos de cómo llevar estas conversaciones, ¿no? Porque se da y esa es una de las razones por las que yo personalmente me metí a asesorar startups estando en lo que se llama Big Law. Y es que siempre vi como una simetría de información y experiencias entre un fundador, en tu caso, 28 años, probablemente tenías al otro lado de la mesa a un banquero de inversión, al socio principal de un estudio de abogados, como por esa razón es que me metí a asesorar startups hace ya casi 15 años, pero déjale una pepita ahí a algún emprendedor que nos esté viendo, que tal vez, no, tal vez esté empezando o está en una etapa temprana, pero tiene esas ganas del éxito futuro, de qué cosas debería ir pensando desde ya de cara a ese éxito. Bueno, algunos aprendizajes. No sé si soy una persona que pueda, eh, ojalá mi experiencia le sirva a otro, pero en definitiva, lo que a mí me sucedió fue, claramente cuando uno funda una compañía y es la primera vez que lo hace, el foco está en la solución o el servicio que uno crea, en los clientes, en capturar valor, en generar revenue, etcétera. Uno no le presta tanta atención a la prolificidad de cómo está estructurada la compañía, cuáles son los documentos que se han firmado para cada uno de los compromisos internos y externos que asumieron. La contabilidad es algo que uno hace porque hay que hacerla. Bueno, todas esas cosas eh, obviamente reducen el valor de la compañía en un proceso de due diligence, sin duda, sin duda. Ahora ya con 20 años de experiencia posterior, cuando decido fundar Bols, claramente ese aprendizaje fue hagamos esto ordenado desde el día cero, Claro. completamente ordenado, eh, porque, porque en definitiva parte del discount que te aplican en ese proceso es, bueno, un conjunto de potenciales liabilities que Claro. tienes por cómo has hecho las cosas. Eh, Ni siquiera con mala fe, simplemente que no fuiste organizado, no sabías cómo hacerlo de otro modo. Y bueno, eh, es doloroso en ese momento, pero bueno, es parte del aprendizaje. Pero es súper importante lo que dices también, ¿no? Ya es como, y sobre todo viéndolo en retrospectiva, ya es un triunfo el, el, el terminar, estábamos hablando de fútbol antes, el terminar la jugada, ¿no? Y poder, tipo, de punta a punta, terminarlo, ok, tal vez no fue como, hoy harías cosas muy distintas, pero tal vez si no hubieras estado en ese momento no tendrías los aprendizajes que tienes hoy para liderar Ball, ¿no? Sin duda, sin duda. Por eso decía que lejos de ser alguien que pueda recomendar qué hacer, podría recomendar qué no hacer porque, digamos, errores que cometí. Yo soy un tenista frustrado, por lo cual los que hemos jugado al tenis vivimos de los errores no forzados. Y esos son los que más nos duelen. Así que uno intenta cometer menos errores no forzados cada vez que uno emprende, ¿no? Y se nutre de, cuando decido fundar Bold, lo primero que hice fue armarme 50 entrevistas con fundadores que conocía, eh, y entrevistarlos, preguntarles una serie de cosas respecto a la elección de los co-founders, cómo establecer la organización de su compañía, eh, la, el vínculo en elección con los inversores. ¿Cuál era el objetivo? Era todo ese aprendizaje, digamos, nutrirme e intentar no repetirlo, no repetir los errores. Y claramente saqué un factor común, había un conjunto de Claro. enseñanzas, todos mencionaban, principalmente el vínculo
de dejar muy ordenado todo el andamiaje legal y operativo en el vínculo con los co-founders, que de alguna manera eso le da después una gobernabilidad a tu compañía cuando la compañía empieza a crecer. Las cosas ya se deciden y se estructuran de una manera mucho más fluida si están organizadas de una determinada manera, ¿no? Y después se va incorporando talento y equipo a la compañía y tienes organizado todo lo que tiene que ver con el Stock Option Pool y todo fluye mucho más fácil, estamos todos más alineados, los inversores ven eso como positivo, entonces todo es más fluido. Y es muy difícil hacer eso si no lo hiciste desde el día uno. No, no me canso de repetir a los fundadores la importancia que tiene un convenio de accionistas, un Founders Agreement. El otro día estábamos viendo para hacer contenido, entre 65 y 70% de las startups a nivel global quiebran por pelea entre los fundadores. No es que se va un fundador, no es que uno compra al otro, no, quiebran, o sea, termina el emprendimiento, ¿no? Es súper importante lo que comentas. Empezamos a hablar de Bolt. ¿Cómo ¿Qué fue lo que te convenció embarcarte en esta nueva aventura con Bolt? ¿Cuál fue tal vez esa conversación que tuviste con Javier, que es tu cofundador, que como dijeron, oye, esto puede ser una empresa grande, ¿no? Sí. En realidad el camino empieza antes, somos tres cofundadores, Kevin, Javier y yo, eh, pero el camino de la idea de Vol comienza antes. Eh, yo cuando empiezo a revincularme con el mundo de las startups y del emprendimiento nuevamente, de casualidad entro en contacto con un fundador que tenía una compañía vinculada al agro. Yo había trabajado prácticamente con todas las industrias desde el mundo de vista tecnológico, ayudando a implementar tecnología para cambiar negocios, excepto dos industrias, minería y agro. Todas las demás entendía los drivers, sabía cómo era la cadena de valor, etc. Y bueno, y tuve la suerte, me tocó de conocer a ese fundador, lo asesoré, lo acompañé y descubrí una industria maravillosa, una industria increíble que tiene una implicancia desde el punto de vista de lo ambiental, del impacto social, del impacto económico en Latinoamérica. Es la industria más grande en Latinoamérica por lejos, y es muy federal. O sea, no ocurre en las capitales de los países, ocurre en el interior. Entonces, todo eso en el agro no se da en otras industrias. Y cuando la conocí todo lo bonito y también conocí los desafíos de la industria, donde es una industria eh, muy digitalizada y donde hay muchísima tecnología en un montón de aspectos de la cadena, pero en algunos específicos, que es donde encontré el nicho, digamos, el punto de dolor, que es, hablaste antes de la asimetría, ¿no? Y en el agro se da algo que en otras industrias no se da. Es la asimetría de información entre lo que pasa, en Argentina se dice tranqueras adentro, que adentro de la finca, lo que el productor sabe que hizo y que está ocurriendo, y lo que todas las compañías que están alrededor, las compañías que le dan financiamiento, que le venden seguros, maquinaria, insumos, que le compran su producción, todas esas compañías tienen al productor como cliente y no saben absolutamente nada de lo que el productor hizo o está haciendo. Es increíble, pero funciona así, no se sabe. Hay una fricción increíble en esa transmisión de información y esa asimetría tiene un impacto muy negativo, es que los costos en cualquiera de los productos, pero especialmente en el financiamiento, cuando hay asimetría, alguien se cubre de ese riesgo y entonces los costos de financiamiento aumentan. Y eso trae todo lo negativo. Los costos de financiamiento aumentan, entonces la producción disminuye o no se hace con el nivel de eficiencia que se podría hacer y entonces hay menos alimento y entonces hay un montón de impacto negativo para todos los países. Eh, parte de los objetivos de Volt es romper, eliminar esa asimetría de información y con eso desbloquear el acceso al financiamiento para todos los productores de Latinoamérica. Así que con esa idea empezamos
a construir Bolt, primero creando una tecnología que era cómo resolver la asimetría eliminando la fricción. O sea, ese problema de asimetría lo han intentado resolver en el pasado de distintas formas. La mayoría es formularios digitales que el productor tiene que cargar cuando solicita un préstamo. Bueno, eso tiene muchísima fricción, son formularios interminables, la información que se carga no siempre es 100% fidedigna, entonces no resuelve el problema porque el banco o el financiador no cree en esos datos y entonces no baja el costo. Eh, o directamente nadie las carga, porque básicamente la fricción es tan grande que no tiene sentido hacerlo o no vale la pena hacerlo. Eh, Así que nosotros decidimos crear una tecnología que permitiera saber qué es lo que pasó y lo que está sucediendo en cualquier hectárea del planeta sin que el productor tenga que cargar nada en ningún lado. Entonces, fuimos por una tecnología que tiene que ver con observaciones de la Tierra. Nos conectamos a distintas constelaciones de satélites. Los satélites no solamente tienen cámaras de fotos súper sofisticadas, sino que tienen radares, tienen láseres, hay streams de datos de clima, hay mapas de suelos, hay un montón de observaciones de la Tierra y los llevamos con una tecnología similar a la que usa Uber al nivel de hectárea. Y para cada hectárea tenemos infinidad de variables actualizadas cada 5 días con 10 años de historia. Y con todo eso creamos muchísimo machine learning, digamos, una inteligencia que permite decodificar esas señales y transformarlas en insights, que básicamente es poder decirle a un financiador en segundos toda la historia productiva de un productor, sin que el productor nunca haya tenido que cargar nada en ningún lado. Y de esa manera eliminamos la asimetría y el financiador le puede dar una condición de préstamo como si lo conociera de toda la vida. Y va eliminando el riesgo. Claro, casi como infraestructura para scoring crediticio en agro. Sí, este es uno el primer caso de uso que empezamos a construir fue precisamente eso. Scoring crediticio productivo. Porque Claro. en realidad el scoring crediticio tradicional es analizar los balances y estados contables, eso el banco lo sabe hacer, pero en Latinoamérica los estados contables no siempre reflejan la realidad productiva. O sea, nosotros preparamos los estados contables para ser eficientes a la hora de tributar, con lo cual no siempre reproducen la real potencialidad que tiene un productor. Por lo cual nosotros sí hacemos eso del lado productivo, entendemos exactamente lo que sucedió. Después descubrimos que eso tiene un montón de otros casos de uso. Al momento de evaluar la tierra, al momento de hacer una compra de una tierra o tomarla como un préstamo, lo que haya ocurrido en esa tierra, el cuidado, la rotación de los cultivos, la correcta gestión del agua, determina la potencialidad de la tierra y su valor. Por lo cual es como que sacábamos la historia clínica de la tierra Claro, como un diagnóstico. en segundo, exactamente. Y ahora le agregamos todo un eje que tiene que ver con la sostenibilidad, la no deforestación, la captura de carbono, la mitigación de riesgo hídrico. Le vamos agregando a esa inteligencia cada vez Variables. más capacidades, exactamente. Súper interesante. Y te hago una pregunta que te deben de haber hecho infinidad de veces, pero ¿se consideran más fintech o más agtech? ¿Por dónde se ven? Es una pregunta frecuente, sí, sí, sí. Nosotros nos consideramos dentro de la categoría fintech, realmente, aplicada al vertical de agro, específicamente. Eh, nuestros clientes son las corporaciones que financian al productor. Somos un proveedor de infraestructura y tecnología para los financiadores. En agro se da una particularidad que los financiadores no son necesariamente los bancos. Los bancos solamente, el financiamiento en el agro Latinoamérica supera el $1.000.000.000 todos los años, es gigantesco, porque es la industria más grande de toda Latinoamérica, y solo 1/3 lo aportan los bancos. Los otros 2/3 lo aportan los que compran la producción, sea para exportar o para producir alimentos, y que financian al productor para hacerse el producto final, y por otro lado también los proveedores de insumos.
las grandes compañías vendedores de semillas y insumos biológicos y químicos también venden financiado, por lo cual 2/3 lo financian compañías gigantescas que no son bancos, pero que prestan más que los bancos. Y tienen el mismo problema de la asimetría que mencionaba antes. ¿Y cómo se diferencian esos términos del financiamiento entre el banco y este casi que crédito de consumo, ¿no? Que le dan, Crédito claro, comercial se llama, exactamente. Eh, las condiciones del préstamo por ahí varían porque el banco es una industria regulada en ese mm, aspecto, por lo cual son un conjunto de tipos de préstamos e instrumentos financieros. En general, el crédito comercial es la venta de insumos a venta futura. cambio de claro, a Ah, cambio de un contrato de entrega del resultado de la producción que estoy claro, financiando. Se lo suele llamar canje, digamos, es el término más utilizado. Hay otros contratos que se pueden hacer, que son contratos forward, donde interviene la claro. bolsa en ese sentido. Pero en ambos casos son préstamos contra garantías diferentes, donde el monto del préstamo suele ser bastante grande. Es un negocio, digamos, una industria de financiamiento muy, muy grande, eh, y donde nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena para bajar el costo de financiamiento y por otro lado hacerlo más accesible, ¿no? No todos los productores tienen la posibilidad de presentar toda la documentación necesaria para un banco, pero sí lo hacen para el crédito comercial. Claro, Simplemente que el crédito comercial es mucho más caro, precisamente por esto de la asimetría de información. claro. Y, y, y Bolt atiende bancos aseguradoras, agroexportadoras y también las proveedoras de insumo. Atiende a esos, a Exactamente. los tres. Sí, 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 sin duda. Los tres tienen el mismo problema, Claro, conocer mucho más a su cliente para poder financiarlo de la mejor manera posible y por otro lado, conocer a sus prospectos. El principal bloqueo que tienen ellos es no puedo conocer lo suficiente un prospecto para darle una oferta personalizada y capturarlo como cliente. Terminan prestándole siempre a los mismos. claro. Y ya con más tracción y con mucha agua debajo de ese puente, ¿cómo has visto que ha cambiado la realidad para los que serían, digamos, el cliente final, el cliente, el agricultor o la empresa de agro? ¿Cómo has visto que han cambiado los términos en su financiamiento como pre y post Bold? ¿Tienes como data que podría, que hace que Bolt sea así un no-brainer de, oye, obviamente tengo que ir con Bolt? Sí, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, viabilizamos a que todo ese proceso de acceso al financiamiento sea menos friccionado para el productor, que lo pueda hacer lo más digital posible, no Mm, tener que ir a ninguna sucursal de ningún banco para poder acceder a eso, y que entrar en contacto para hacer, eh, para de alguna manera acceder al financiamiento, tenga la menor fricción posible, o sea, completar la menor cantidad de información, etcétera. Por lo cual, lo que hacemos con el productor es simplificarle la vida para acceder a ese financiamiento. Y luego habilitamos, mediante nuestra tecnología, habilitamos productos financieros que de otra manera serían imposibles. O sea, por ejemplo, un préstamo que tenga como garantía el propio cultivo que estoy sembrando, sería imposible de hacer si no hubiese una tecnología que estuviese monitoreando continuamente lo que está pasando al cultivo, porque el acreedor, en este caso, necesita saber lo que está pasando. Y nosotros lo permitimos hacer a un costo realmente eficiente a la escala de Latinoamérica. O también ahora se está empezando a trabajar, no puedo contar demasiado porque es medio confidencial, pero con uno de nuestros clientes estamos evaluando ayudarlos a tener el primer préstamo que premie la sostenibilidad, las prácticas sostenibles del productor.
Y eso requiere poder monitorear las prácticas sostenibles en tiempo real. Y a medida que las prácticas sostenibles no solamente continúan, sino que mejoran mes a mes, el préstamo va desbloqueando beneficios. Eh, bueno, es bastante innovador. O sea, nosotros nos llamamos bold precisamente porque significa audaz en inglés, y Sí. nuestros clientes, la propuesta de trabajo son alianzas de co-creación de innovación, donde si no hay audacia por parte del cliente, esta ecuación no funciona. Tiene que haber audacia. Pero también del lado del cliente, que muchas veces son bancos aseguradoras que no son reconocidos por su audacia y por su apetito al riesgo, ¿no? Y justo estaba pensando eso, porque también hablamos de, por ejemplo, poner garantía a un cultivo futuro, pero el cultivo puede demorarse 6 meses, ¿no? Dependiendo de la fruta o de la verdura o de lo que sea. ¿Cómo y trayendo también algo para otros emprendedores que nos puedan estar escuchando que tal vez sueñan o tienen expectativa de venderles a grandes empresas que también saben que son ciclos comerciales que pueden ser bastante largos. ¿Cómo fue venderle al primer banco algo de, oye, confía en el satélite, compadre, te juro que nos está tirando puro fact? ¿Cómo fue esa primera venta? En realidad, más allá de esa experiencia puntual que siempre depende que del otro lado encuentres al corporativo audaz. Existen esas personas en las corporaciones que tienen ganas de innovar, por ahí la corporación no le da todos los medios y no le impulsa eso, pero Claro. hay champions siempre en las corporaciones, hay gente con ganas de hacer las cosas diferentes. No es lo que más abunda, pero hay. En realidad, venderle a las corporaciones, o sea, dentro del mundo B2B, el enterprise es un segmento de los más difíciles y es todo un arte hacer negocios, porque es David y Goliat. O sea, es una startup, nosotros somos 8 personas en la compañía contra un banco global donde los recursos abundan. Eh, bueno, en realidad es cuestión de poner sobre la mesa qué es lo que cada uno aporta. En nuestro caso es tecnología innovadora, una manera, un mindset y una manera de hacer las cosas diferentes, y del otro lado era abrirse a un modelo de innovación abierta en el cual se tenían que animar a probar a hacer algo diferente, donde el riesgo, donde el éxito no está asegurado, que es lo que más le duele a una corporación. Así que bueno, son ciclos eh, relativamente largos, 3 a 6 meses, eh, pero la clave, si puedo compartir algo, la clave es encontrar a, a, a un audaz con la autoridad suficiente para doblar los procesos internos de la corporación. No los va a terminar de romper, pero al menos los va a doblar, los va a desafiar para hacer que se puedan hacer las cosas diferentes. Y en todo momento, si puedo contar los casos de los logros que hemos tenido en Bols, son siempre así. Siempre el desafío número uno es encontrar al ejecutivo, la ejecutiva que tenga la autoridad, pero las ganas también de hacer las cosas diferentes. Ahí, cuando hay fit, es el ideal customer profile de Bolt, Claro. sin duda, sin dudas. Y, Luego todo fluye digamos, es una cuestión de poner lo mejor de cada lado. claro, y algo que pasa mucho con Enterprise, sobre todo cuando uno está empezando, es que hay muchos como requerimientos de desarrollos o funcionalidades específicas, ¿no? Que te hace, de la nada te ves siendo una empresa más consultiva que de producto, ¿no? ¿Cómo hacen para manejar ese equilibrio o no sé si cada distinto ICP que tienes te pide distinta información, te pide un dashboard, digamos, no sé, indicadores distintos? ¿Cómo han podido ustedes navegar todo ese proceso desde el inicio? 100%, acá la experiencia previa ayuda mucho, o por lo menos intentamos aprovecharlo, porque tanto Javier como Kevin y yo somos second time founders, por lo cual los tres hemos tenido la experiencia de
aprendizajes, de cosas que no queremos repetir. Eh, y una de las cosas en las cuales los tres estamos de acuerdo es eh, saber exactamente cuál es la manera, o sea, definir primero claramente a qué tipo de target customers íbamos a ir, que eran las corporaciones globales, porque además nos iban a ayudar a poder regionalizar más fácil y replicar lo que hacíamos en un país, en otro país, yendo de la mano del mismo logo, por decirlo de una manera, si bien no es la misma compañía, porque en las corporaciones cada país es casi un cliente distinto, pero al menos comparten el logo y tienen ganas de replicar el caso. Entonces, Y se pueden ayuda. replicar experiencias, ¿no? Exacto, Oye, exacto. sí, nosotros nos va Sí, así. Ah, ya, ok. exacto. Pero es una venta nueva. No hay un, Claro, no hay un, no es que es tan simple. Pero de todas maneras, sabíamos que esos requerimientos iban a estar, de que iba a haber muchísimos requerimientos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de acceso a los datos. Nuestra tecnología, la primera versión era vía API, la segunda versión ahora es vía MCP, eh, y permitimos que un LLM corporativo se conecte a nuestro MCP y las inteligencias empiezan a hablar y básicamente hacemos scoring a nivel agéntico. En eso estamos en este momento. Eh, y sabíamos que eso tenía un montón iba a tener un montón de restricciones, un montón de dudas y consultas, así que decidimos la tecnología crearla de ese modo. O sea, sabiendo que iba a tener que funcionar para ese estándar claro. de exigencia. Así que eso lo hicimos desde el inicio. Hubiese sido imposible rehacer la ingeniería si nos hubiésemos enfrentado a los problemas la primera vez que nos hacían la consulta. Es bastante complejo de tener que rehacer eso, bastante doloroso, hubiese costado muchísimo. Así Claro. que lo pensamos de ese modo. El modelo contractual está pensado de ese modo. Digamos, sabíamos que iba a ser un camino corporativo de muchas exigencias, que lo pensamos desde el inicio así, buscamos asesoramiento, buscamos apoyo, ustedes nos acompañan, así que bueno, eso ayuda muchísimo. No, clarísimo. Y hablando un poco de esto, como, claro, es un país nuevo, como un cliente nuevo, por ahí tienes la facilidad de por lo menos llegar ya a una reunión inicial, por lo menos te dan una patadita, como se dice por acá en Perú. Este, eh, pero hablemos un poco de de escalar una compañía, ¿no? Hoy Bolt tiene clientes en cuántos países, cuéntanos un poco de eso. Tenemos, Bolt supera los 18 meses recién, es una compañía muy reciente, pero tuvimos la suerte de poder empezar operando en Argentina, aplicar esto en Uruguay. Estuvimos recientemente en Colombia y hablábamos antes de que eh, voy a estar viajando para Perú. Así que estamos en pleno proceso de expansión. Eh, es un tremendo desafío ese, tremendo desafío en un montón de aspectos. Uno suele pensar que solamente es el desafío comercial, pero esa es solamente la punta del iceberg. Que es un tremendo desafío en sí mismo, pero aún teniendo éxito ahí, después viene operar en ese país. O sea, teniendo éxito en que realmente adquieras un cliente, luego hay que darle servicio a ese cliente Claro. y que el cliente sienta que le estás dando un servicio como si estuvieses ahí. Por más que decidas operar centralizado en algún otro país, tenés que estar in situ y principalmente en un cliente enterprise. Tiene exigencias altísimas. Tienen un problema y es que agendan una reunión en 48 horas en sus oficinas y Presencial, claro. no da tiempo de subirse a un avión e ir. Hay que modelar la compañía para poder operar de esa manera, el customer care, etc. Así que es un tremendo desafío escalar, hacerlo de manera ordenada eh, y mantener el nivel de calidad de la prestación del servicio. Y al mismo tiempo, no perder la velocidad de innovación que tenías cuando estábamos todos juntos en el mismo lugar, porque en definitiva lo que nosotros hacemos tiene que ver muchísimo con la innovación. El día que nosotros dejamos de tener innovación, dejamos de ser atractivos para nuestros clientes.
Es como que nosotros le permitimos a ellos ser una fintech Claro, eh, sin que tengan que reconvertir toda la compañía. claro, claro. No, está buenísimo. Hablemos un poco, ya veo, y se nos va volando el tiempo, se me ha pasado rapidísimo, pero hablemos un poco tenías vendiste una primera compañía, Bold hoy es 100% bootstrap, la han levantado tú y tus socios sin recibir inversión externa. Eh, ¿Qué sientes sobre el Venture Capital? Yo siendo un inversionista yo mismo y también en Z tenemos una especialidad muy clara en Venture Capital. Somos abogados financieros de varios fondos en Latinoamérica, ayudamos a muchas compañías a levantar capital, pero mi recomendación siempre es no levantes capital. Como yo siendo inversor, mi recomendación siempre es el Venture Capital es para el 1% de las startups que hay en el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué sientes del Venture Capital? ¿Qué piensas de cuándo se debe levantar capital, cuándo no, para qué? ¿No? Personalmente creo que es un mecanismo, o sea, es una herramienta que uno tiene, como toda herramienta, uno tiene que entender claramente para qué sirve, cuándo usarla y además saber que cuando uno eh, abre las puertas de su compañía, que ingrese un inversionista, ese inversionista se convierte en un socio. No es solamente alguien que aporta, no es un préstamo del banco, va a estar en la mesa y tiene que aportar valor además de su capital, tiene que, algún tipo de valor, ya sea networking y acceso comercial o experiencia en expansión o experiencia en preparar la compañía para el siguiente paso, o al menos un advisory en algunos aspectos. O sea, tienen que aportar un valor adicional, principalmente si armas una ronda, el que lidera la ronda tiene que tener esa característica. Después el conjunto de los otros inversores que acompañan, por ahí simplemente están acompañando. Eh, pero en definitiva diría eso. Eh, por lo cual hay que elegir de la misma manera que le dedicaste tiempo a elegir a tus socios, a tus co-founders, dedican el mismo tiempo a elegir a tus inversionistas. Hay que conocerlos muchísimo tiempo antes del momento en el cual necesitas el capital. Es una conversación que hay que dedicarle tiempo a entender a la persona, cómo piensa, experiencias del pasado. Somos todas personas, por lo cual todos hemos tenido experiencias en el pasado. Pensamos que tomamos decisiones completamente racionales, pero no siempre son así. Nuestras experiencias pasadas nos sesgan de alguna manera a ver el mundo de una determinada forma, por lo cual el inversor no es un algoritmo, es una persona eh, y también tiene sus sesgos y su perspectiva. Así que conocer a los potenciales inversores y dedicarle tiempo a conectar a nivel persona para ver si realmente hay fit, me parece algo súper, súper importante. ¿Por qué no lo hicimos hasta ahora en Bold? En realidad decidimos explorar primero eh, el camino más difícil, tal vez, que es el de vivir de Bueno, revenue real, validar validar también, ¿no? 100%, validar realmente la hipótesis y vivir de revenue real generado por clientes. Tiene un lado positivo, te obliga a una eficiencia financiera y una disciplina financiera feroz. Tiene por ahí algunos downsides que es, por ahí no avanzarías tan rápido como te gustaría. Eh, pero bueno, te obliga también a ser muy consciente de esas inversiones y estar gestionándolas y monitoreándolas continuamente. Yo creo que no hay una receta, o sea, de hecho, Bolt es probable que requiere inversión para seguir escalando. Estamos todo el tiempo monitoreando si es el momento propicio de Bolt para hacerlo. O sea, si Pero realmente. me imagino que ya has hablado también con algunos fondos, algunos inversionistas. ¿Crees que hay algo que el mercado de inversión o fondos o ángeles no entienden todavía del agro? Yo creo que sean dos cosas. No sé si me puedo permitir decir que no entienden. Sí puedo contar la experiencia personal. O sea, por más que
que hace 18 meses estamos bootstrapeando Bol, desde el día cero estamos conversando con potenciales inversionistas, sin duda, y Bien, eso hay que hacerlo siempre. Y bien. todo el tiempo conociendo gente nueva y conectando y nutriéndose, incluso de las conversaciones cuando alguien te dice que a priori no le interesa lo que estás haciendo, a veces lo dice de manera muy polite, pero ahí hay aprendizaje también, porque el por qué no lo está viendo, si no lo estoy pudiendo explicar, no estoy pudiendo contar la oportunidad de la manera correcta, o tiene una tesis diferente y tal vez de ahí estoy pudiendo ver un potencial desafío que no era consciente. Así que siempre, siempre es bueno. Eh, a ver, respecto al camino, a cómo llevarlo a cabo, a cómo recorrer eso, eh, es una conversación continua. Eh, Respecto a la mirada que tienen los inversores sobre agro, yo creo que las inversiones que se han hecho hasta ahora en agro siempre tuvieron que ver con intentar resolver la cuestión productiva. Mm, Todas las inversiones eran AgTech pura, claro. tecnología aplicada a mejora o eficiencia productiva. Eh, y creo que nosotros estamos en una categoría diferente y en ese lugar recién ahora se está comprendiendo el verdadero impacto que tiene desbloquear este tipo de cosas. Brasil tal vez es el país de Latinoamérica en el cual el entrecruzamiento entre fintech y agro ha recorrido y ha recibido fondeo ya desde hace 4 o 5 años y claramente las startups que están ahí intentando resolver el problema tienen un nivel de avance y sofisticación eh, de los más avanzados de Latinoamérica. Todo el resto de Latinoamérica eh, todavía está con una oportunidad tremenda y es un poco lo que nosotros estamos intentando ayudar a resolver, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya vamos terminando y me gusta siempre terminar con esta pregunta, pero para ti la voy a adaptar un poco más para hacer así una pregunta clipeable. ¿Qué, eh, nos contaste por qué dejaste Google para fundar una startup, ¿no? ¿Qué consejos le darías a un fundador o fundadora que hoy está pensando dejar una carrera corporativa para construir una startup? ¿Se ha encontrado un problema, se ha enamorado de un problema, cree que tiene las experiencias personales y profesionales suficientes como para encarar ese problema? ¿Qué consejo le darías a ese fundador o fundadora que nos puede estar escuchando? Oh, tremenda pregunta, me encanta. Yo creo que además de realmente enamorarse del problema y no de la solución, porque su Clave. solución, su solución al problema va a cambiar muchas veces a lo largo de su emprendimiento, porque la tecnología cambia y uno tiene que cambiar el abordaje. Pero el problema uno tiene que enamorarse e intentar resolverlo de distintas aristas, o por lo menos intentar hacerlo. Eh, yo creo que salir del mundo corporativo es algo que vale la pena, pero está saliendo del zoológico a la vida silvestre. Es, es Ah, qué muy, buena. es muy diferente, muy diferente. No solamente por una cuestión de la relación de dependencia, eso es lo obvio, pero sin embargo, lo primero que sucede es que cuando uno está en el corporativo, yo siempre suelo decir que tienes un apellido prestado, o sea, es Rodrigo Ponce de tal empresa, la que quieras, corporativa, y estoy llamando a alguien y esa persona del otro lado me atiende el teléfono porque Qué trabajo en esa fuerte. empresa. Cuando dejo de trabajar en esa empresa, perdí ese apellido y soy solo Rodrigo Ponce. Y Qué si no bueno. tengo una trayectoria previa o algo realmente interesante para proponerles, no me va a atender. Por lo cual, no subestimen esto de la vida silvestre, digamos. Es mucho más complejo que solamente encontrar un problema y una solución a un problema, por más que el problema sea súper gigante, con un impacto enorme y hayas encontrado una solución,
el mundo silvestre tiene otras dificultades, digamos, es Hay mucho que, más desafiante. hay que cazar para comer. Exactamente, hay que cazar para comer. Los otros animales y depredadores como uno tienen un También mismo. tienen hambre. Exactamente, sí, 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 sí. Buenísimo, buenísimo. Y la presa se mueve, no es que está quieta. Claro, claro, no, buenísimo. Me quedo has hecho dos analogías muy buenas. La del tenis y los errores no forzados, la sentí acá y creo que eso habla muy mal de mi tenis. Y esta nueva del zoológico y la vida silvestre, buenísima. Rodrigo, ese es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de tener esta conversación. Creo que ha sido una conversación muy valiosa. Así que me despido, gracias por tu tiempo. Si quieres dar algunas palabras sobre Bol, sobre ti. No, un placer realmente. Gracias, Alberto, y a todos los que nos escuchen. Gracias por el espacio. Eh, Nada, soy un agradecido de, de estar viviendo este momento. Emprender es un camino maravilloso, dificilísimo, donde el éxito está lejos de estar asegurado, donde hay un penal todos los días me despierto y hay un penal distinto. Eh, y uno tiene que, tal vez como fundador, dado que eso es tan ingrato y tan desafiante, es intentar disfrutar el camino. Digamos, son como en el tenis, lo decía, escuchaba el otro día a Federer cuando se retiró. Si Federer perdió el 50% de los puntos que disputó, ¿qué nos queda al resto? ¿No? Claramente perdimos el 90 o 95% de los puntos, por lo cual todos los días va a haber puntos que vas a perder, y es un tema de disfrutar el camino de todos modos. Qué bueno, y me das pie a cerrar con una frase que me encanta, que es, qué privilegio estar cansados por la vida que una vez soñamos tener, ¿no? Sin Buenísimo. duda. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por todo, nos estamos viendo por ahí. Gracias a todos los que nos escuchan. Este fue otro episodio más de Estación Startup. Síganos en redes. Chao.